puede llegar a un equilibrio en donde la filosofía comunista, la filosofía de Afanasiev, por ejemplo, plantea de que la idea es un accidente de la materia, ¿no? Entonces, a veces siento que en la aplicación las posturas pueden estar desequilibradas. Entonces, en ese sentido me gustaría empezar con esta mesa que es para vertir ideas y bueno, escuchar, aprender. Les agradezco su atención. Bueno, buenas tardes. Yo soy poblano, es decir, no soy cubano, pues. Conozco un poco la revolución cubana, conozco un poco la historia de Cuba y digamos que lo que yo represento en este momento es a una asociación civil que se llama Instituto Cultural Cubano Mexicano José Martí y que digamos que físicamente está materializado en un centro cultural que está en la 9 Sur 108, vamos a ser comercial, ¿no? Dice el compañero Horacio que todos conocen, tal vez sí, tal vez no. Bueno, nosotros realizamos ahí fundamentalmente una actividad de solidaridad con la revolución cubana, una solidaridad con el pueblo cubano y su gobierno revolucionario encabezado por el comandante Fidel Castro. Es necesario aclararlo porque a veces la solidaridad no es completa, porque hay muchas formas de solidaridad, ¿no? Nosotros intentamos hacerlo de esta manera. Formamos parte de algo más amplio a nivel nacional que se llama Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, que en todas las entidades federativas de nuestro país existe un comité o algo parecido de solidaridad con Cuba. Digamos que principalmente nuestro objetivo es la solidaridad con Cuba, tratamos de hacerlo. Porque también dentro de los objetivos es la difusión de la cultura cubana, la difusión de la cultura mexicana y de la cultura universal, en términos generales. Por ejemplo, el compañero José ha contribuido, por cierto, a esa difusión, haciendo un seminario de historia de música mexicana, ¿no? Con esto tampoco, habría que comentar que tampoco preparamos algo en particular. Nos interesa mucho el debate, nos interesa mucho platicar a partir de las dudas y de las preguntas, intervenciones, etcétera, que ustedes puedan hacer. Acabamos de ver un documental bastante ilustrativo de el porqué de la revolución cubana, ¿no? Desde mi punto de vista, claro. Es decir, una introducción a qué es lo que ocasiona el que exista una revolución cubana y el que exista un país como Cuba actualmente, ¿no? Es decir, es parte nada más como introducción. La historia de la revolución cubana es muy amplia, sería difícil hablar de ella ahora, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo con el doctor Ramón Favelo en el sentido de que sería bueno que se hicieran preguntas. Ya el compañero José planteó una bastante gruesa para mi parecer, ¿no? Pero que tiene varias respuestas. Entonces, pues adelante. Esa sería, no sé cómo se va a hacer, si se va a responder una por una, se hace un grupo de preguntas o cómo le hacemos, ¿no? Sí, el micrófono. ¿Hay micrófono, Adriano? No. Todo el mundo sabe, perdón, que el doctor Favelo es cubano. Y todo el mundo sabe también que es cubano revolucionario, ¿no? Porque hay otros cubanos. Bueno, compañeros, ¿alguien tiene una pregunta de inicio? Tomando en consideración el momento actual
actual que vivimos en un mundo bipolar, que no hay un contrapeso como antes existía de la ex Unión Soviética, con un bloqueo económico, político de 40 y tantos años, y la ley Henry-Bolton, y otro bloqueo tal vez indirecto a raíz de la caída del socialismo real. En esta situación que estamos en un gobierno de facto globalizador, encabezado por Estados Unidos y los países neocolonialistas, ¿qué futuro, cómo se vislumbra el momento o futuro inmediato de Cuba? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, yo preparé algo. Ah, bueno. Sí. Pues más que pregunta, o bueno, sí, bueno, no sé. A lo mejor lo que pediría sería que la mesa pudiera hablar un poco. Sí, precisamente de lo que significa la Revolución Cubana, estamos completamente de acuerdo con el compañero Favero, en el sentido de que a partir de la Revolución Cubana hay otra América. Pero la situación actual que se está dando en nuestra América, muy concretamente hablando de Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Argentina, Brasil, a lo mejor voy de más a menos, la influencia de Cuba y la influencia de estos países hacia toda la América. A mí me parece que sería muy importante que se hablara de eso. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Bueno, yo tengo aquí algunas formuladas. Siempre he considerado que no se puede decir alguien revolucionario cuando no es primero autocrítico. Creo que hay un gran peligro cuando un sistema, un personaje, no es capaz primero de ponerse el dedo en la llaga antes de que los demás lo hagan. Entonces, parece que los sistemas perfectos, a mí me da mucho miedo, porque no hay tal cosa, ¿no? Somos perfectibles y también nuestros sistemas humanos son perfectibles. Entonces, yo tengo, considerando la experiencia rusa, por ejemplo, que tuvo que ver mucho la burocracia en la caída de la URSS, precisamente la pérdida de los soviets, dejaron de ir al pueblo. Yo sé que hay asambleas en Cuba. Sin embargo, también sé que hay una burocracia que se ha corrompido de cierta manera mínimamente, digamos, ya ni siquiera mucho, a veces es por lo poco que llega a la isla, y bueno, quien tenga acceso a, no sé, poner un ejemplo, a chicles, ¿no? Que alguien no tiene, pues, por la escasez. Creo que ese sería un aspecto. El otro sería la represión, por ejemplo, de la que tanto se hizo alboroto hace algunos años, acerca de los fusilados. No se recuerden que se mandó a fusilar a unos, no recuerdo cuántos fueron, y que eso, creo yo, dio motivos a crear mártires para la contrarrevolución. Ya sabemos de por sí que existe Radio Martí, financiada con muchos millones de dólares, sabemos que existe un bloqueo, existe pues un ataque frontal cada vez más directo. Entonces me parece que ese detalle de los fusilados abre también o da pauta a que estos sirvan para mártires de la contra. Motivos más pues para la ONU, para las instituciones. Y sabemos también que hace no mucho platicaba con un amigo cubano y decía que él está de acuerdo con muchas cosas, la educación, la salud, etc. Pero lo que no está de acuerdo es que exista cierto racismo dentro de Cuba. Consideran que si Aristóteles, por ejemplo, no todos pueden entrar, ¿no? En Cuba no encuentra